¿sí? Muy buenas tardes, amados hermanos. Les doy las gracias por permitirnos entrar a sus hogares por este medio virtual. Y yo sé que el Espíritu es el que acomoda las cosas del Espíritu a nuestro espíritu. Y yo espero que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios sea el que nos haga entender esta palabra que Dios pues, ya había puesto en mi corazón para compartirla. Yo deseo de verdad con todo mi corazón que dispongamos de un tiempo, que dispongamos de nuestra mente, de nuestro corazón para poder nosotros estar en un mismo espíritu. Amén. Bendito Padre, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por esta grande bendición que tú nos das de nuevamente, Señor, disponer un tiempo y estar aquí con un corazón dispuesto a escucharte, Señor, porque yo sé que eres tú el que vas a hablar a nuestras vidas. En estos tiempos, Señor, no podemos nosotros tomarnos de nadie si no es de ti, bendito Padre. Las circunstancias a veces han debilitado, Señor, nuestras fuerzas y han menguado nuestra fe, Señor, pero yo te quiero decir, bendito Padre, que eres tú, Señor, el único que renueva nuestras fuerzas, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es precisamente ahí esa fuente de vida, Señor, donde nosotros como iglesia vamos a tomar fuerzas, bendito Padre. Yo te pido en este momento que todo aquello que pueda venir a querer distraernos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, quede atado, Señor, y en este momento, Padre, nosotras podamos disponernos a escucharte. Nosotros podamos, Señor, poder entender lo que tienes preparado para nosotros. Oye, yo declaro que esta palabra de vida, porque la palabra es vida, va a penetrar hasta los tuétanos, Señor, de nuestros huesos, porque ahí en esos tuétanos se encuentra el espíritu y ahí mismo es nuestro espíritu el que necesita ese aliento de vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias y yo pongo mi vida delante de ti para que seas tú, amado Dios, el que uses mis labios, el que uses mi boca, el que pongas cada palabra que has de tener preparada para tu pueblo y que pueda ser sembrada en lo más profundo de su corazón para que dé fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta tarde, hermanos, yo quisiera tocar un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios. Es muy importante que nosotros estemos caminando, como dice Jesucristo, Él caminó en esta tierra y nos enseñó a caminar, pese a las situaciones, a las circunstancias que desde que Él estaba en el vientre de María, Él sufrió una persecución. Entonces, desde ese momento, aún como bebé, el Señor tenía cuidado de Él, cuidado de María. Entonces, en estos tiempos estamos siendo opresionados, estamos siendo perseguidos, como decía nuestro pastor, por ese mensajero de la muerte que es una enfermedad. Pero yo sé que Dios nos va a dar la victoria porque el Señor ha prometido estar con nosotros. En la mañana se compartía un tema y decía que había una mujer, ¿verdad? Y esa mujer se llamaba Axa. Y ella significaba brazalete, cadena en el pie. Entonces se hablaba de que en otros tiempos se les ponía un brazalete o una cadena en el pie para que supieran que era una persona con un gran talento, con un gran llamado, con una gran responsabilidad. Y ahora nosotros podremos tener un sello dentro de nosotros para que el enemigo vea que no nos puede tocar porque nosotros somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo veía que en estos tiempos se están moviendo muchas cosas muy fuertes, pero también tengo la certeza y la seguridad lo que dice su palabra. Y si su bendita palabra dice que Él va a tener cuidado de nosotros, Él así lo va a hacer, pero hay ciertas normas, hay privilegios, pero para que nosotros podamos recibir esos privilegios y esas bendiciones, también hay reglas para que nosotros podamos caminar en el orden que Cristo caminó en esta tierra. Entonces, una de los principales palabras que el Señor dejó plasmadas para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, Él decía que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que ya no podemos caminar por nuestros propios pensamientos, ya no podemos caminar por nuestros propios proyectos,
Nosotros para todo tenemos que poner por prioridad al Señor. Si el Señor quiere que nosotros hagamos tal o cual cosa, se va a hacer, pero siempre declarando que el Señor va delante de nosotros, porque si no, no vamos a poder hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces yo veía que hay un camino en el cual se nos ha ordenado caminar para poder llegar al Padre, porque en estos tiempos todos estamos conscientes que es la salida de la novia, salida de la esposa, salida de la iglesia, porque cuando venga la gran tribulación, la iglesia ya no debe de estar aquí. Entonces, tenemos que prepararnos, pero para la salida. Y para que nosotros podamos salir, yo veía lo que dice Hebreos 12:14. Vamos a Hebreos 12:14, hermanos. Y dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Entonces, primeramente tenemos que vivir en paz. ¿Con quién? No nada más con las personas que nosotros nos llevamos bien, o con las personas que nos saben escuchar, o con las personas. Dice que aún a los difíciles de amar nosotros tenemos que amar. Entonces, aún con las personas que nos han lastimado, con las personas que consideramos nosotros que no son las adecuadas para nuestras vidas, esas personas tenemos que buscar una paz con ellos, porque dice su bendita palabra, busca la paz con todos, no dice nada más con tal o cual persona. Y la santidad. Entonces yo quería tocar este tema de la santidad, porque dice la palabra en Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es necesario que nosotros caminemos en santidad, porque si no caminamos en santidad, no vamos a poder llegar hasta la presencia del Señor. Entonces yo veía lo que significaba santidad. Y la palabra santidad o santificación viene del griego agios y del hebreo kadosh, que quiere decir estar separado, quiere decir ser puro, y quiere decir apartarse. Es vivir apartado de toda la maldad para agradar a Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario que nosotros, para vivir una vida santa, tenemos que apartarnos de todas esas cosas que pueden desviarnos del propósito de Dios. Primer punto es la obediencia. Viene el arrepentimiento. La santidad es un fruto de una vida de arrepentimiento. Si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos, se nos va a ver en ese fruto de santidad. ¿Por qué la santidad? Porque es apartarnos de todas esas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ser santo, dice Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aquí les compruebo yo que bíblicamente la santidad es un fruto, ¿sí? ¿Le moviste? No. La santificación. Y como resultado, la vida eterna. Entonces, aquí no se especifica lo que dice Hebreos 12:14. Dice que la santificación es un fruto y como recompensa va a tener la vida eterna. Y la vida eterna la vamos a vivir en el Señor, porque así lo dice. Busca la paz con todos y la santidad. Teniendo esa santidad, vamos a poder vivir eternamente con el Señor, porque dice, sin la cual nadie va a ver el Señor. Mientras nosotros no nos apartemos de todas aquellas cosas que nos llevan a estar separados del Señor, porque dice, no es que mi oído se haya entorpecido o que no pueda escucharlos. Dice, sino es que es su pecado el que se ha levantado como un muro entre ustedes y yo. Entonces, todas esas cosas que pueden hacernos apartarnos del Señor, las tenemos que quitar. Nosotros somos los que tenemos que actuar quitando todo aquello. Mire, cuando nosotros empezábamos en el Evangelio, muchas veces nos decían, es que yo no quiero ir a tu iglesia porque ahí te prohíben todo. Y no es verdad. El venir al conocimiento de Dios nos hace empezar a valorar, hacer una valoración de la manera de vivir de nosotros mismos. Entonces nosotros podemos escoger
las cosas negativas de las positivas a través de la luz que nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros podemos empezar a apartarnos de todas esas cosas que no le son gratas a Dios, ¿sí? Vamos a primera de Pedro 1, 14, 15. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice que nada más en unas cosas. Aquí dice que en todas las cosas. Dice, así como aquel que os llamó es santo. Entonces, si el Señor fue santo, apartado de todas las cosas de esta tierra, aunque estuvo y pasó por esta tierra, entonces Él nos mostró y nos enseñó que sí se puede apartar, sí se puede vivir una vida en santidad, apartado de todo aquello que nos puede hacer caer. La lucha va a ser muy fuerte, hermanos, porque no es cualquier cosa. Porque dice su bendita palabra que no olvidemos las maquinaciones del diablo. Entonces, sus maquinaciones y su astucia nos pueden llevar a creer que estamos caminando bien, pero no estamos caminando en el orden de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la manera de vivir de nosotros. Tenemos que autoanalizarlos y así como mi Señor fue santo, si nosotros somos de Cristo, debemos de andar como Él anduvo. Y Él anduvo en santidad, Él anduvo en obediencia. Entonces, yo veía, ¿verdad? Que dice, pero si dice, por lo tanto, si una persona está apartada de lo malo y de lo del mundo para agradar a Dios y es libre del pecado, tiene santidad. Entonces les vuelvo a repetir, por lo tanto, si una persona está apartada de lo malo y lo del mundo para agradar a Dios y es libre de pecado, tiene santidad. Pero si hay áreas que no ha entregado a Dios y todavía no ha sido libre de ese pecado, no es santa. Si no se ha logrado desprender de las corrientes del mundo, no está buscando una vida en santidad. Apenas el domingo pasamos y ayer pasamos nosotros unas fechas, desde el 31, desde el viernes, unas fechas que entre comillas empezaron como algo muy inocente, algo que lo tenían nuestros ancestros y que empezó en los aztecas y que de ahí, pero se fue deformando, así como se vienen deformando todas las cosas cuando nosotros pensamos que no estamos haciendo daño y cuando menos vemos ya estamos haciendo las peores cosas. Empezaron como un juego, pero en realidad son cosas que vienen y atan nuestra vida a una vida de tinieblas y no de luz. Se movieron muchas tinieblas, pero dice su palabra, nosotros veíamos que lo que decía el Salmo que en Malaquías, lo que nos compartió el pastor, ¿verdad? Él decía, no era Malaquías, ¿verdad, hijo? La cita que dice, no te alegres, es Miqueas. En la cita de Miqueas que nos compartió el pastor, dice, no te alegres, enemiga mía, porque si caí, me voy a volver a levantar. Y aunque ande en tinieblas, yo sé que el Señor es mi luz. Y esto no nos va a llevar a conformarnos. Esto no nos va a llevar a decir, bueno, no tiene nada de malo, yo puedo ir a tal parte o convivir o compartir o hacer tal cosa. Y el Señor de todas maneras está conmigo porque Él sabe que está en mi corazón. No, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos porque eso nos puede llevar. Dice Miqueas 7:8, no te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Pero les vuelvo a repetir, nosotros no tenemos por qué confiarnos en que el Señor siempre va a permanecer con nosotros. Porque se puede apartar. Y no vamos a saber en qué momento nosotros vamos a dejar la presencia de Dios. Y nosotros podemos caminar en las tinieblas y nos va a pasar lo que a la ranita. Ella se metía porque el agua estaba tibia, pero no sabía que la olla estaba sobre el fuego. Y dice que ella entraba y salía del agua porque la agua se estaba entibiando. Entonces dice que cuando volvió a entrar ya no pudo salir porque el agua estaba muy caliente y se quemó.
Entonces a veces así nos puede pasar, por probaditas, por entraditas, por participar en una cosa, por participar en otra. ¿Qué tiene de malo? No importa, son niños, ellos quieren, ellos anhelan. Y eso nos puede llevar a nosotros a no llevar una vida de santidad y a que sin querer nosotros podamos estar morando en las tinieblas. Aquí dice, aunque more en las tinieblas, el Señor es mi luz. Pero aún así, hermanos, nosotros no nos podemos confiar en que el Señor siempre va a estar ahí para rescatarnos y salvarnos, siendo que somos nosotros los que tenemos que reaccionar. Cuando el hijo pródigo se salió con su bendición y perdió todo y estaba conviviendo con los cerdos, figura de pecado, dice que él fue el que reaccionó y él fue el que dijo, volveré a mi padre. Entonces él sabía que tenía un padre, él sabía que estaba viviendo y habitando en un lugar donde no tenía que estar, pero él sabía que si él se decidía a salir, él podía ser restaurado, él podía volver a caminar en la luz, él podía volver a tener a su padre de su parte, de su lado. Entonces a nosotros nos corresponde reaccionar y salir de donde estemos, de las cosas en las cuales estamos participando, autoanalizarnos y ver qué cosas nos están llevando al pecado, a caminar incorrectamente, a vivir en tinieblas, a que nosotros estemos derribados, porque dice, no te alegres en amiga mía, aunque caí, pero es válido caer, pero no que permanezcas tirado. Es válido que nosotros tengamos alguna situación que nos pueda llevar a cometer un error, pero no es lícito que tú te quedes ahí en esa condición. El hijo salió, pero no se quedó en esa condición. Él sabía dónde tenía que ir para ser levantado, para ser restaurado, para que sus vestiduras fueran limpias, para que de nuevo recibiera el anillo del pacto, un anillo en su dedo, y esa es figura de un pacto con el Padre. Entonces era necesario que él saliera de donde estaba. El Padre jamás fue a sacarlo. El Hijo fue el que regresó, fue el que se salió porque sabía que en esa condición donde estaba, él no tenía que estar. Entonces yo no sé en qué condición te estés moviendo ahorita, pero esa condición no es para ti. Te tienes que salir de lo que tú estás practicando. Te tienes que levantar si estás caído. Tienes que sustentarte y tienes que ir a la casa del Padre porque allá te espera un gran banquete para cambiarte vestiduras. Pero es necesario que nosotros procuremos soltar y dejar todo aquello que nos está arrastrando. Nadie lo puede hacer por ti. Tú te tienes que determinar a salir y a levantarte. Es necesario que tú reconozcas que si el lugar donde estás tú es inmundo, es necesario. Entonces, yo veía esa cita de Pedro 1, 14 y 15. Regresamos a esa cita nuevamente. Dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi... No es esa, ¿verdad, hijo? Es Primera de Pedro 1, 14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó a ser santo, también ustedes son santos. Nos retrocedemos tantito al 14, dice, como hijos obedientes, aquí está la obediencia de la cual yo les hablaba. No nos conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Entonces tú no puedes conformarte con una vieja naturaleza que se quiera resaltar. Tú tienes que ser obediente, no te conformes, tú tienes que salir de todo aquello que por ignorancia hacías. Sí, caías en pecado y hacías situaciones a lo mejor vergonzosas, a lo mejor que te ponían en una condición por los suelos, pero eso lo hacías en ignorancia. Entonces tú no puedes justificarte y que si caíste te quedes en esa condición, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también ser santos. Tenemos que tratar de santificarnos por amor a Dios. Quitar todas aquellas cosas que nos están apartando del Señor. Yo no sé qué sea. En estos tiempos yo he visto gente, yo platicaba con mi esposo y para mí es muy triste ver que ha habido gente que está aquí recibiendo una oración y el celular en sus piernas.
Y con el celular duro y duro mandando mensajes. No es posible que hasta para recibir o tener una intimidad con Dios, buscar una oración, hasta por interceder con demás personas que están confiando en que si estamos aquí es porque nosotros estamos disponiendo un tiempo para Dios, no lo estemos disponiendo y estemos disfrazando las cosas y estemos con el celular. Hay gente que duerme con el celular, gente que se va al baño con el celular. ¿Y qué recibe de todo eso? Puras cosas que poco a poco lo están apartando de la santidad en la cual debe de vivir. Entonces no es así, porque yo he visto celular. No estoy ignorante de todo lo que se mueve en el celular. Poco a poco el mismo es un aparato. ¿Por qué toco el celular? Porque desgraciadamente en estos tiempos es una de las cosas que ha usado Satanás para apartarnos de la santidad. Porque en lugar de pasar 2, 3 horas orando, pasamos 2, 3 horas y más o todo el día enfrente o en el celular o enfrente de algún aparato. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? Debemos de santificarnos. Yo veía el ejemplo en Daniel 1:8. Todos sabemos y conocemos la historia de Daniel, pero a mí me impactaba lo que decía Daniel 1:8, ¿sí? Dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él vivía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Aquí no dice que le obligaron a que no se contaminara. Como a veces les vuelvo a repetir, nos dicen, es que ahí te prohíben todo. No, ahí dice, él le pidió que no lo obligara a contaminarse. Yo digo, en estos tiempos habrá quien de verdad clame a Dios o clame a alguna persona cercana, ayúdame, no permitas que yo me contamine, porque dice que él le pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Al contrario, nosotros vivimos o nos vamos a ambientes que decimos, bueno, pues es que pues yo estaba ahí, pues yo no tuve la culpa y yo no. Es tu deber, como así Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es un deber de uno proponer en nuestro corazón no contaminarnos. No debemos contaminarnos. Y como bendición de parte de Dios, cuando él fue echado a las fauces de los leones olieron. Hasta los animales van a percibir que estás viviendo en el espíritu y los mismos animales se van a mantener aparte. Sabemos que hay fieras del campo, sabemos que hay aves del día que vienen y quieren devorar nuestras carnes. Pero cuando tú te propones en tu corazón no contaminarte, ellos van a oler el espíritu y se van a apartar porque no van a oler carne. Entonces es necesario que nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Y así lo hicieron sus amigos, los que estaban con él. Tú vas a poder contagiar a los que viven contigo y ellos también van a proponer en su corazón no contaminarse. Y cuando ellos entraron al horno de fuego, dice que había otra persona que estaba con ellos. Y ese era el Señor, que no permitió que ni siquiera uno de sus cabellos ardiera juntamente con ellos. Entonces el Señor nos va a librar de las pruebas de fuego que vienen. Y el Señor es el que va a estar con nosotros. Porque dice Apocalipsis 3:10, por cuanto guardaste mi palabra. Dice, entonces yo te voy a guardar. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Entonces no dejes que las corrientes del mundo, de la tierra, te arrastren. Vienen muchas corrientes en el mundo, en las cuales, hermana, tú no puedes poner por pretexto que hay, es que para que no se pongan tristes, es que esto, es que el otro. Una vez me acuerdo que yo hice una carne enchilada y hicimos la ensalada de manzana y mi nuera se contagió y dice mi nuera, yo voy a hacer un espagueti, y vino ese día precisamente una persona de visita y esa persona dice, ¿por qué están comiendo esto? ¿Qué están festejando? Los hijos de Dios no tenemos fecha para festejar, diario tenemos que festejar porque el Señor es nuestro Salvador, nuestro Señor es nuestro Redentor.
Entonces tenemos mucho que festejar diario, no por fechas. No tenemos que regirnos por corrientes del mundo. Si tú quieres darle un regalo a una persona, no es necesario que sea Navidad o 14 de febrero o 10 de mayo. Para demostrarle tu amor no tienes que tener fecha. Diario le puedes demostrar con tu manera de caminar y tu manera de andar cuánto les amas. Porque debes de entender que de la manera que tú camines y de la manera que tú andes, puedes fortalecer o puedes derribar o puedes arrastrar a tus seres queridos. Es necesario que entendamos que tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo veía también en 1 de Samuel 2, del 21 al 25. Este es otro ejemplo, pero este es un ejemplo negativo. Dice, y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Elí ya era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo, a todo Israel, cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de las que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra Dios, mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y gracia para con el Señor y para con los hombres. Aquí voy a tocar 2 puntos. Una mujer que supo limpiar su corazón, esa fue Ana, porque ella quería y ella esperaba un fruto del hombre. Pero ella al fin pudo entender que si ella limpiaba su corazón, la bendición iba a provenir de Dios y no del hombre. Y ella hizo un pacto con Dios y ella le entregó a sus hijos. Y ella le entregó a Samuel y ella le dijo, ¿sabes qué? Señor, si tú me das un hijo, yo prometo que te lo voy a entregar. Lo estoy parafraseando para tu servicio, para tu honra, para tu gloria. Entonces el Señor le dio la bendición porque ya estaba limpia y porque no iba a contaminar esa bendición que Dios tenía para su vida. Entonces ese fruto pudo habitar 9 meses sin contaminación, ni de raíz de amargura, ni de nada, ni de sentimientos. ¿Te has puesto a pensar por qué a veces no puedes dar un fruto? Porque a lo mejor te has resentido y has guardado raíces de amargura dentro de ti. Y por eso no puedes fructificar, no puedes recibir la bendición de Dios. Ella cumplió lo que había prometido, así como Dios cumplió su promesa. Y ella entregó a Samuel y dice que el niño Samuel crecía en estatura y en gracia, porque ese era el propósito para con el Señor y para con los hombres. Entonces, cuando tú creces en estatura y en gracia para con el Señor te va a poner en gracia con los hombres. Entonces no va a haber necesidad que tú busques o que tú anheles. El Señor todo dice lo que anhela tu corazón, Él te lo va a dar. Y yo veía a este hombre, este sacerdote, porque él era un sacerdote. Y dice que a sus oídos llegó todo lo que hacían sus hijos. Y dice que él no pudo poner un alto. Y cuando nosotros no podemos o no sabemos poner un alto en las cosas, ignorando, nuestros hijos van a quedar postrados en el desierto, como todos los del pueblo de Israel. Sus hijos perecieron y él juntamente con él. Entonces, ahí le estaban mostrando que la vida que llevaban sus hijos no era santa, que no estaban viviendo en una santidad, y a él no le importó. Porque a veces se interponen los sentimientos a las ordenanzas de Dios, a los preceptos, a la obediencia de Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos entender el que tú quieras como Daniel y el que tú no quieras como este sacerdote. Entonces Elí era un sacerdote, pero se regía más por lo que pudieran hacer o sentir sus hijos que por lo que dijera Dios. Y no percibió cuando Dios ya se había apartado, porque ya no escuchaba la voz de Dios. Ya no podía él caminar en el orden de Dios ni tener un redargüimiento en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque ya no escuchaba la voz de Dios. Entonces a veces nosotros así no escuchamos la voz de Dios, porque nuestro pecado va siempre delante de nosotros. Entonces el que debe de ir delante de nosotros es el Señor, no nuestro pecado.
Tenemos que tratar de caminar en una vida de santidad, aunque nos duela, porque duele a veces tener que dejar cosas, pero nosotros tenemos que tratar de caminar en un orden de Dios. Y vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ya fuimos escogidos, pero fuimos escogidos para santidad, hermanas, hermanos amados, para santidad. Fue el propósito de Dios. Entonces, en eso tenemos que dar gracias a Dios. De que fuimos escogidos, pero si fuimos escogidos, fue para salvación, pero mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Amén. Entonces, ahora vamos a Romanos 8, 26 y 27. Aquí vamos a tocar una situación que vivió Pablo. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es muy difícil, hermanos. Yo no les digo que no es difícil, porque a veces vivimos situaciones en las cuales tan solo enfrentar una decisión con nuestros familiares para apartarnos de corrientes del mundo es difícil, hermanos, porque yo la viví. Pero quiero decirles que el Señor va a interceder cuando usted está tomando una decisión para apartarse por amor de todas esas cosas que lo pueden arrastrar, por amor al Señor. Yo le digo algo, por agradarlo a Él, el Señor manda al Espíritu Santo para que esté intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no falte y para que nosotros podamos llevar a cabo la decisión de apartarnos de todas esas cosas. Es el Espíritu Santo el que está intercediendo con gemidos indecibles. Entonces, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es nuestro sentir. Sabe que a veces queremos hacer las cosas, pero decimos, es que no debo de hacerlo. Él conoce nuestro corazón. Por eso dice, yo voy a estar intercediendo por todos los santos, pero conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos y recibamos cosas. Pero si nosotros no llevamos a cabo esa santidad, no las vamos a recibir, hermanos. Entonces vamos a Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No prestemos nuestro cuerpo, nuestra carne que fue hecho con amor y perfección de parte de Dios, porque el Salmo 139 dice que Él fue el que me concibió, que Él, aun cuando yo era embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, desde ese momento el Señor estaba formándonos en el vientre y fuimos escogidos para una vida santa. Fuimos escogidos, dice, para que este cuerpo le sirviera a Dios y no al pecado y no a los hombres. Pablo nos tenía que especificar esto porque ya muchos se estaban desviando, porque decían, ay, pues donde abunda el pecado sobrepuja la gracia. Y no es que nosotros permanezcamos en pecado para que haya gracia de parte de Dios. A veces confundimos eso y por eso decimos, aunque peque, el Señor me va a levantar. Sí, yo no digo que no, porque la gracia del Señor y su misericordia son nuevas cada mañana.
Pero yo le quiero decir que tenemos que poner de nuestra parte, porque no sabemos que si esa sea la última oportunidad de levantarnos, si esa sea la última oportunidad que Dios nos dio. Yo comentaba con mi esposo de ese testimonio que a lo mejor usted también escuchó, de un pastor que estaba en pecado y que se confió y se columpió de la gracia de Dios. Pero cuando él quiso, dice que él fue, decía en Lamentaciones, yo fui el instrumento, dice, en el que el Señor descargó su ira, y sí es cierto, porque no sabemos que lo podemos cansar, no sabemos que nosotros podemos hacer que el Señor se canse de nuestras actitudes y a lo mejor sea la última oportunidad que nos dé. No podemos nosotros tener esa conciencia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no tiene que tener esa autoridad sobre, este dominio sobre nuestras vidas. Esa autoridad se la das tú cuando no quieres apartarte de todo eso, aún sabiendo que no son cosas correctas delante de Dios. Entonces yo veía en mismo Romanos 7, del 15 al 24, lo que decía Pablo, porque él tenía una lucha. Romanos 7, 15 al 24. Mira, súbele, hijo. Vamos a empezar más. Ajá. Más. Ahí. La ley del pecado es Romanos 7:7. Vamos a empezar desde ahí para que usted lo pueda entender. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producirme muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, venido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso es lo que yo hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace el pecado. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, yo no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hasta ahí le vamos a dejar tantito. Entonces, tenemos que reconocer que en esta carne, como decía, esta carne, ¿quién la formó? Decía el pastor, esta carne la formó nuestro padre y nuestra madre, y por lo consiguiente traen raíces generacionales, ataduras o maldiciones generacionales de pecado. Entonces, aunque usted reciba por parte de la ley lo que es bueno y lo que es malo, aunque usted se disponga a hacer lo bueno, no lo puede hacer porque habita un cuerpo de pecado. Y dice, aunque
aunque mi intención sea hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Y esta lucha la estaba llevando Pablo. El apóstol Pablo tenía una lucha tan fuerte dentro de él, en la cual se oponía a la carne, a los deseos del espíritu. Era una lucha muy fuerte. Pero dependiendo de a quién está alimentando usted, es el que va a ganar dentro de usted, va a ganar la batalla. Había un ejemplo que tienen muchos pastores y que dicen este era un perro blanco y un perro negro. Dependiendo al que usted alimente, es el que va a ganar. Entonces, si usted no alimenta al espíritu por medio de predicación, por medio de estudios, por medio de oración, por medio de intimidad con Dios, por medio de estar en constante comunión, entonces su espíritu va a estar débil y va a ganar la carne. Pero si usted deja de alimentar la carne con todas esas cosas de estar viendo programas que no debe de ver, de estar con amistades que no debe de estar, de estar con pleitos, con disensiones, con todas esas cosas que habitan en nuestro cuerpo, que nos quieren llevar presos al pecado. Si usted no alimenta eso, entonces va a ganar el espíritu si usted lo está alimentando con palabra, porque la palabra es vida. Porque la palabra es luz. Entonces, aunque ande usted en tinieblas, dice, el Señor es mi luz. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en medio de las tinieblas el Señor le va a resplandecer y usted va a tener que salir de las tinieblas. Y si usted le da autoridad al Señor, que es luz en nuestras vidas y que es lumbrera nuestro camino a través de la palabra, porque Él es el Verbo y Él es Jesucristo. Y Él es el que nos va a resplandecer cuando andemos en tinieblas y nos va a hacer salir de en medio de ellas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que si lo que no quiero hacer eso hago, yo no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Tenemos que reconocer que hay algo que está habitando dentro de nosotros y que es una vieja naturaleza que se quiere levantar con tanta fuerza que nos quiere derribar y quiere hacernos esclavos nuevamente del pecado. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros y en mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces tenemos que estar conscientes que a quien debemos de nosotros servir con nuestra mente para poder señorear en nuestra carne, tenemos que servirle a Dios. ¿Cómo? Menguando nuestra carne, hermanos. Tenemos que menguar todo eso que no le agrada a Dios. Tenemos que enamorarnos del Señor para agradarlo a Él, para tratar de agradarlo a Él. Es cierto que vivimos situaciones y circunstancias. En la mañana se habló del desierto. Y es cierto que estamos pasando un desierto, hermanos. Pero en medio de ese desierto es el amado el que nos está sosteniendo, el que nos está haciendo que nos llenemos de aguas, pero no de aguas amargas, sino de aguas que van a sustentar nuestro espíritu para salir victoriosos de esos desiertos. Entonces es necesario que nosotros nos apartemos, que tratemos de llevar una vida de santidad, que tratemos de agradar a Dios, porque tenemos que recordar y tenemos que tener muy presente lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad, hermanos, nadie va a ver al Señor. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Yo quiero que oremos, hermanos. Yo sé que es una lucha muy fuerte, y más en estas fechas que se acercan, y más en esta condición de encierro donde a veces se revela nuestra carne y nos volvemos contra nuestra propia carne y agredemos a los que nos aman
Y es una lucha muy fuerte en la cual tenemos que menguar nuestra naturaleza, esa vieja naturaleza que se levanta con tanto poder y arrasa y maltrata y humilla lo que encuentra. Pero hoy en el nombre de Jesús yo sé que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, porque es la voluntad de Dios que nosotros nos perseveremos en santidad, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él sea en esta hermosa tarde en la que nos muestre qué cosas han sido esa lucha tan fuerte que en la cual hemos tenido y hemos sido vencidos. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces permanezcamos en Cristo, porque solamente así vamos a poder llevar a cabo esta santidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre Celestial, hoy venimos renovando nuestras fuerzas en la roca que es Cristo. Venimos nosotros declarando, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy repíteselo, iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Espíritu Santo también nos renueve nuestras fuerzas, porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero yo les dejo al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que no los dejará, que Él va a ser el que los consuele, el que los guíe, el que los instruya. Entonces en este momento, Espíritu Santo, yo te pido y te suplico que a todos y cada uno de nosotros te necesitamos tanto, necesitamos de esa dirección, necesitamos de ese consuelo en medio de las tinieblas, necesitamos que esas tinieblas no invadan y no ganen a la luz que está dentro nuestro, porque esa luz, es lumbrera nuestro camino. En el nombre de Jesús yo te pido, amado Dios, que estés tú con nosotros. No te apartes de nosotros, te necesitamos tanto. Yo sé que aunque mis pecados sean rojos como la grana, van a venir a ser como blanca lana. Yo lo sé porque así está escrito. Hoy yo necesito santificarme para llegar un día a estar contigo eternamente, porque así lo dice tu bendita palabra, que sin santidad nadie verá al Señor, pero que si nos conservamos santos, vamos a vivir con Él eternamente. Sí, santifícame. Dígaselo, hermano. Necesitamos esa santidad. Ese es el pase por el cual nos tenemos que salir de esta tierra y presentarnos delante de Él. Quita las cosas que no son gratas a ti. Hay cosas que no le agradan a Él. Tenemos que quitarlas. Tenemos que hacerlas a un lado. ¿Qué te está estorbando? ¿Cuál ha sido tu lucha? ¿Con qué no has podido salir? Tienes que señorear sobre todo eso que te está perdiendo. No vas a estar solo. El Espíritu Santo va a estar orando por ti, intercediendo con gemidos indecibles. Él es el que te va a ayudar a salir en santidad, para que puedas un día estar juntamente con Él. Tienes que buscar esa santidad, porque sin ella no vas a poder ver al Señor. Recuérdate de los tuyos. Ellos van tras de ti. El paso que tú des lo van a dar ellos. Busca esa santidad. El Espíritu Santo no te va a dejar. Sé valiente. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Y Él te va a dar la corona de la vida. Sabemos que la corona es figura de una mujer. Y esa corona es el Espíritu Santo, para que puedas llegar juntamente con Él. Sé que es difícil. Esfuérzate, pero no es imposible. Esfuérzate. Otro poco más. Otro poco más.
poco más, hermano, hermana. Un poco más. Purifícate. Yo necesito tu luz en mí para que hace huir las tinieblas. La luz de Dios va a hacer huir las tinieblas. como nieve, tú lo sé, como el oro, mi corazón. Sí, Señor. Solamente te queremos agradar a ti, bendito Padre Celestial. Solamente a ti, bendito Señor. Con nuestro caminar, con nuestros miembros, con nuestra mente, con nuestro corazón, adorarte y alabarte, mi Señor, todos los días de mi vida. Porque ahí es donde queremos llegar. Adorarte eternamente, mi Señor. Pero no solos, con todos nuestros seres queridos, Señor. Amén. Amén. De verdad, hermanos, yo sé que, les vuelvo a repetir, sé que no es fácil, pero también sé que no es difícil. Y el Señor nos dejó un consolador, ese que va a estar juntamente con nosotros, guiándonos e instruyéndonos y diciéndonos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Recuerde, hermanos, si verdaderamente usted está arrepentido, va a venir ese fruto de santidad a su vida. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas. Viene una cosa muy fuerte. Como dijo nuestro pastor, viene una prueba muy fuerte. Pero si nosotros buscamos la santidad, el Señor nos va a guardar de la hora de prueba. Amén. Los esperamos en la noche en la oración. Que Dios me los bendiga mucho. Los amo y espero de verdad que el Señor nos permita caminar en santidad. Amén.